a punto de iniciar. Y bueno, justamente para dar inicio y como algunos de ustedes ya sabrán, Fundación Gloria Crit está de fiesta este año. Estamos celebrando 20 años de trabajo y de compromiso con nuestro país, El Salvador. Y en conmemoración de esos 20 años de trabajo, estaremos realizando durante todo este año una serie de eventos de interés para nuestra comunidad. En ese marco, el pasado 5 de marzo llevamos a cabo el Congreso Educativo Innovación y Evolución, donde compartimos de la mano de expertos y apasionados por la educación sobre diversos temas. Y este día, como un complemento de dicho congreso, damos inicio al webinario titulado Transformando la educación a través de los datos. Métricas en la educación. Este webinario es desarrollado por nuestra invitada especial, Carla Tatton, de Veleli Educación. Veleli es una red de centros educativos para niños a partir de los 10 años de edad hasta primaria. Sus pilares son la comunidad, el juego y la naturaleza, enfocando todo desde una práctica que nutre la evidencia y se actualiza con teorías. Veleli cuenta con un centro de formación docente bajo el cual logran compartir sus aprendizajes con otros profesionales de la educación temprana en Costa Rica y en el mundo. Damos la bienvenida a Carla, quien compartirá su visión sobre el uso de los datos en la enseñanza y cómo esto puede potenciar la educación en el futuro. Adelante, Carla, y muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a este webinario que es de sumo interés para nuestra comunidad. Muchísimas gracias y adelante, Carla. Gracias, Abigail. Te agradezco mucho. Voy a ir, bueno, me voy a presentar. Primero, mi nombre es Carla Staten, como decía Abigail. Em, yo comencé en la educación hace muchos años, fue mi primer amor. Hasta los 17 años empecé y empecé siempre en escuelas muy innovadoras. Entonces, voy a compartirles la presentación un poquito y ahí hablamos de quién soy yo, por qué estoy acá y luego ya al final va a haber un tiempito para conocernos entre todos y para preguntas. Bueno, este es básicamente el webinar que vamos a hacer hoy sobre transformar la educación usando los datos y los datos de una forma divertida y dinámica. No tiene que ser el típico, ¿verdad? Como aburrida estadística que quizás uno ve nada más en los laboratorios. Bueno, les cuento un poco sobre mí. Yo estudié desarrollo cerebral infantil, entonces yo vengo de la parte de neurociencias. Me fascina el cerebro, creo que es fundamental cuando uno está en educación entender lo que está pasando en el cerebro y desarrollo para poder tomar decisiones educadas. Eh, Hace 11 años no, me mudé a Costa Rica. Yo soy originalmente de Venezuela, crecí en Miami, luego viví 11 años en Costa Rica y ahora estoy en Guatemala. Entonces, por eso puse que dentro de mi presentación soy migrante, sí, me la paso moviéndome de un lado para el otro. Y en Costa Rica creamos este centro que se llama Beleli Educación, es un centro muy innovador y basado en la naturaleza, es una escuela en el bosque, entonces pues ahora van a ver un poco de las fotos de los que hacemos. Y también soy la directora ejecutiva del Staten Foundation y la idea de nuestra fundación en Costa Rica es generar un centro de educación infantil con el propósito puro de la recolección de evidencia para impactar la política pública. Porque sobre todo en la primera infancia se toman decisiones a veces desde el enamoramiento, ¿verdad? Se romantiza mucho la primera infancia y el niño feliz, sonriendo, jugando, pero a nivel cognitivo es una época fundamental del desarrollo humano y si no se tienen evidencias concretas de lo que está pasando, pues entonces se toman decisiones sin saber. Y eso tiene unas repercusiones muy importantes en la política pública, pero también económica de un país. Entonces estamos abriendo la primera escuela de demostración en Costa Rica con este propósito. Yo, como les contaba, tengo más de 20 años de experiencia en educación. Siempre he trabajado en enfoques constructivistas, a pesar de que yo vengo de enfoques muy tradicionales de mi propia escolarización. La vida me ha puesto siempre en enfoques constructivistas, en escuelas de investigación y en escuelas de demostración. Y particularmente en estas escuelas de demostración es donde yo aprendí que la línea entre la innovación y que te llamen loca es delgada, ¿verdad? Pero lo que nos protege de saltarnos a ese lado de que están locas es si tenemos evidencia, si nosotros podemos demostrar que esta cosa que parece una locura funciona, entonces ya eres innovadora, dejas de ser la loca. Y, y allí me enamoré de la recolección de datos, me enamoré de la evidencia, de la justificación que esto tiene y no lo sé hacer de otra forma.
He trabajado en centros privados, pero también en centros públicos, sin fines de lucro, desde maestra, que fui maestra por muchos años, luego subdirectora, luego investigadora, luego como en los centros públicos, ¿verdad? Que uno tiene 20.000 títulos, pues todos, y ya después hasta que llegué a Beleli como cofundadora. Soy apasionada de los números, de la evidencia, y como decía, soy migrante, soy esposa, soy mamá. Entonces, hay una parte de mí que no puede separar la parte personal de la profesional y pocas veces lo hago, entonces es importante también como que sepan esa partecita de mí. Ahora, mi primer trabajo hace muchos años fue en una escuela en Miami que era una escuela inspirada en el enfoque Reggio Emilia. Y cuando yo llego a esta escuela, había mi primera jefa, en ese momento me dices que en Reggio hay una visión del maestro como investigador. Y a mí nunca nada me había parecido tan raro. Porque cuando uno piensa en maestro, usualmente, pues tan siquiera mi experiencia hasta ese momento, era una persona que va a la escuela, investiga, estudia y luego viene y te lo replica, ¿verdad? Hoy es la página 15, así se enseña la letra A. No veía un formato en el que el maestro tuviese un rol de investigación activa. Cuando comienzo a estudiar sobre el enfoque rellano, me doy cuenta que no hay otra forma de ser maestro si no eres investigador, ¿verdad? Van complementarios, son de la mano. Eh, entonces quería comenzar dándole un poco de visión a este maestro como investigador rellano, porque mucho de lo que van a ver en esta presentación siempre es honrando estas primeras lecciones de mi vida. El maestro, y ahora vamos a hablar y yo sé que acá hay directores y sé que hay, ¿verdad?, personas sin fines de lucro, pero creo que no aplica para todos. En este caso, por venir de educación, vamos a hablar del maestro, pero puede ser para líderes también. Cuando hablamos de un maestro, cuando uno decide ser maestro, uno decide tomar un rol político. Y no es un rol político de vamos a hacer campaña y vamos a ser presidente, no. Es un rol político de abogar por ciertos derechos, de abogar por unas creencias, de echarnos las peleas, ¿verdad? Nadie entra en educación por la fama y la fortuna. Todos tenemos algo ético que nos mueve. Entonces, cuando nosotros decimos que somos maestros, que estamos en educación o que somos docentes, nos mueve la ética, nos mueve el decir, yo tengo que tomar decisiones por estos niños que están acá, porque si no yo, ¿quién? Y tengo que abogar por estos chicos que están acá, porque si no yo, ¿quién? Y cuando venimos desde esta ética, esto nos va a requerir un poder justificar y poder demostrar todo. Tenemos que abogar con evidencia. Porque una cosa es llegar y decir, yo necesito 300 legos más, y otra cosa es decir, ¿por qué yo necesito 300 legos más? Es que tengo evidencia de que mira lo que los chicos están haciendo, si yo tuviese esto, o decir, necesito que la merienda se mueva media hora antes. Una cosa es el decir esto y otra cosa es el decir, es que yo necesito que la merienda se mueva media hora antes por estas razones. Entonces, cuando nosotros pensamos en este ser maestro, tenemos que pensar en un ente netamente político, ¿no? Que quizás es contraproducente de lo que nosotros mismos nos enseñan en la escuela. Luego, cuando uno es maestro, uno es experto en tomar decisiones y son decisiones al minuto. Son decisiones que nadie más va a tener la capacidad de decir si metes la mano o no para que te muerdan a ti, no muerdan al niño, ¿verdad? ¿Qué hacer? Que cuando uno ve, ya los conoce tanto que uno puede anticipar, que uno puede ver. Entonces, tenemos que tomar decisiones rápidamente, pero son decisiones educadas en nuestra práctica, usualmente, ¿verdad? Ya uno con los años de experiencia anticipas mejor, ya sabes que esto no va a funcionar tanto, que lo que me funciona el día 1, quizás la semana 2 ya no me funciona. Entonces, es importante que esa toma de decisiones sea una toma de decisiones educadas con evidencia, porque tiene que haber un histórico. Y luego está esta otra toma de decisiones, que es la toma de decisiones que nos quitan, que es la toma de decisiones de un currículum o de un mandato. Un currículum que te dice, todo niño de 4 años tiene que saber escribir su nombre. Y probablemente a un pediatra no le dirían, todo niño de 4 años tiene que tener el antibiótico al 5.º día, ¿verdad? Pero a los maestros sí nos los dicen porque se ha tratado de estandarizar tanto que entonces nosotros quedamos con unas expectativas casi inhumanas, ¿verdad? Se deshumaniza el proceso porque en esta necesidad de estandarización, que es importante, y no estoy diciendo que estoy en contra de la estandarización, pero muchas veces quienes toman estas decisiones sobre la estandarización no necesariamente vienen de educación. Entonces,
Son decisiones políticas, son decisiones a niveles gubernamentales o son decisiones a niveles de otras, ¿verdad?, regiones del mundo que no necesariamente apliquen en nuestro contexto. Si uno recibe un currículum americano, no necesariamente va a aplicar en un contexto latinoamericano. Entonces, ahí es importante el saber cuáles son las que nosotros podemos tomar y cuáles fueron las que se fueron tomadas por nosotros y cómo estas pueden dialogar, porque no nos tenemos que pelear, estas pueden dialogar también. Y luego viene el maestro como aprendiz. Y aquí esto es súper bonito, porque uno no puede ser maestro si uno no tiene sed de conocimiento. Particularmente viene en esta parte de la relevancia y el respeto a la profesión. Hace muchos años ser maestro era un honor, era un orgullo, ¿verdad? Y ahora de repente ser maestro, uno, cada vez menos personas lo quieren estudiar. Dos, son profesiones mal pagadas a nivel mundial, excepto en los países nórdicos. Eh, y tres, usualmente son los promedios más bajos que se necesitan para poder estudiar. Entonces, si yo no te estoy pagando bien, no te estoy reclutando con unos estándares muy altos y sé que el nivel de rotación va a ser alto porque no hay un respeto tampoco en la sociedad, el estado mental en el que yo entro a la profesión y en el que yo entro a ese salón ya va a afectar mucho cómo yo voy a ejecutar. Y a menos que nosotros podamos evidenciar el poder de lo que está pasando en ese salón, nunca vamos a tener el respeto que necesitamos. En mi experiencia, por ejemplo, ha sido que las maestras de 0 a 3 años son el perfil más complejo de conseguir. Esas son mujeres o hombres, ¿verdad? Que son casi unicornios, porque tienen que poder leer gestos, tienen que poder contener una familia, tienen que poder, sin que el niño hable, tienen que poder saber qué necesitan. 12 niños, 15 niños, no es tu hijo, no es tu sobrino, es en esta cantidad de niños que tienes en el salón. Y sin embargo, son los perfiles menos respetados todavía. Y a nivel cognitivo, si estuviéramos en un laboratorio, digamos, neurológico, de 0 a 3 años es donde es el oro del desarrollo cerebral. No hay un cerebro más potente en la raza humana que el de un niño de 0 a 3 años. Entonces, ese adulto que está con ese niño de 0 a 3 años tiene que ser maravillosamente brillante, tiene que ser maravillosamente complejo, tiene que ser maravillosamente empático, pero lo tenemos que respetar también como eso, le tenemos que pagar también como eso. Y allí es donde vienen como esas discrepancias entre lo que nosotros le damos al docente y lo que le exigimos al docente y el por qué no se quedan en nuestra profesión y por qué hay un éxodo tan grande en nuestra profesión. Ahora vamos a hablar del superpoder de los números, porque uno no se debe preocupar si no se va a ocupar, ¿verdad? Y los números son una belleza y vamos a hablar de los números que funcionan y hay números que no funcionan. También vamos a hablar de esto. Pero los números lo que nos dan es la capacidad de tomar decisiones pudiendo justificar cada una de ellas. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esto. Los números y luego vamos a ver ejemplos concretos, ¿verdad? Los números nos dan credibilidad, abren puertas y educan a la práctica. Otra vez, una cosa es llegar y decir, yo quiero hacer esto, otra cosa es decir, yo necesito esto por estas razones. Y un poco lo que el número hace es que yo no sé si esta palabra existe, pero desinfantiliza nuestro trabajo. En Latinoamérica, ¿verdad? En Costa Rica tan siquiera en Costa Rica, está este dicho que solo las que estudian preescolar o estudian educación lo estudian mientras se casan o mientras consiguen algo mejor. Entonces, el poder tener esta justificación de que nosotros estamos haciendo, ay, no sé si alguien que tiene el micrófono abierto, perdón, es que yo tengo ADHD y no me logro concentrar. Eh, el poder tener esta evidencia y darle una profesionalización a nuestra práctica y que la gente entienda la complejidad y lo difícil que es y lo que requiere. Entonces, cuando uno llega y se sienta en una mesa, no se sienta como una persona que, sí, yo les enseño los colores y los números. No, yo les enseño funciones ejecutivas y lo que nosotros estamos haciendo aquí es generando sed de conocimiento y estamos creando personas resilientes, pero con ese nivel de convicción y con ese nivel de evidencia ya tengo que llegar. No puedo simplemente decir que es que mis niños son muy lindos y saben las letras ya, ¿verdad? Eso sería minimizar un montón el potencial cognitivo en la niñez. Ahora, los datos bien usados nos pueden ayudar a alcanzar metas y nos pueden ayudar a alcanzar metas de una forma muy concreta. Y van a haber ejemplos. Nosotros hemos medido datos desde la quema calórica hasta qué hora es mejor que los chicos reciban la clase de matemáticas, de todos.
Pero si ya yo sé que lo que yo necesito es que mis alumnos se mantengan más tiempo sentados en la clase de matemáticas y ese es mi objetivo, yo entonces puedo tomar decisiones basadas en estas observaciones y basadas en esta evidencia en lograr ese objetivo en particular. Porque uno no puede tener 500 objetivos. No, el mundo no funciona así. Uno puede tener uno y lo vas logrando con tu evidencia. Y algo importante es que, sobre todo cuando uno es maestro, qué duro, ¿verdad? Porque uno dice, ay, oye, una está loca como una cosa más. Pero no necesariamente tiene que ser una cosa más que no te va a generar menos cosas. Entonces, si es una cosa más que te puede quitar de encima muchas otras cosas. Una cosa más que genera muchas otras cosas menos. Porque esto es casi como el examen de sangre de alguien. Yo siempre lo digo así. Una cosa es que a uno le digan, ah, eres sana. Y otra cosa es que te digan, ah, eres una mujer de 40 años que tiene el colesterol en tanto, los triglicéridos en tanto, el azúcar en tanto. En la educación funciona igual. Una cosa es que te diga, es un niño de segundo grado que va a nivel, y otra cosa es que te digan, ah, pero en comunicación está en tercer grado, pero en matemática está en, en primero grado punto 8, ¿verdad? Como que es el diseminar, el pelar la cebolla, el dame, ¿qué significa que le vaya bien? ¿Qué significa que vaya en estándar? Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones como maestros. Entonces no tengo que estar inventando la rueda en cada clase, porque ya yo sé qué le estoy dando aquí. Y aquí viene lo complejo, ¿verdad? ¿Qué medir? Cuando hay tantas cosas y cuando en los sistemas tradicionales ya nos dicen, o nuestros currículums o nuestros gobiernos nos dicen, bueno, usted tiene que medir asistencia, porque medimos todo el tiempo, ¿verdad? Tienes que medir cuántas comidas diste, tienes que medir cuánto sacaron en matemáticas, tienes que medir, ya hay un montón de cosas que nosotros medimos y eso no se puede dejar de hacer. Pero si nosotros tenemos que medir para quitarnos cosas de encima, ¿qué medimos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo tomamos esta decisión? Entonces, la medición no tiene sentido si nosotros no vamos a beneficiarnos de ella. Medir por medir no sirve. Entonces, mi recomendación siempre es que veamos cuáles son los beneficios reales. Yo quiero medir para beneficiar a mi comunidad, o porque yo como docente necesito tener esta información, o porque yo necesito que mis niños mejoren o tengan, ¿verdad?, otras experiencias. Entonces, o para la comunidad o la escuela, o para mí o para mis niños. Si ninguno de esos tres se va a ver beneficiado por una medición, mejor ni la hagamos. Quedémonos con las que ya son obligación, digamos, porque ponernos más trabajo por gustos, como que tampoco. Entonces es importante, y ojo, otra vez, no podemos medir todo, ¿verdad? Tenemos que comenzar y decir, vamos a ir una cosa a la vez que es fundamental para mí como docente o para mis niños, para mi comunidad. Y aquí voy a entrar en temas controversiales, pero es que no todos los números son relevantes. Y esto es importante porque cuando uno toma la decisión de qué medir, tiene que tomar también la decisión de que hay ciertas cosas que yo voy a medir que son números, pero que no necesariamente me van a servir tanto. Y aquí vamos a hablar de los exámenes. Desde la neurociencia, desde ya la parte más cognitiva, cuando nosotros hablamos de exámenes, hablamos de que el examen tradicional que todos nosotros tomamos te evalúa una cosa y solo una, y es tu memoria de corto plazo. Un examen no evalúa entendimiento, no evalúa transferibilidad de conceptos, no evalúa tu capacidad de retentiva a largo plazo. Y yo siempre doy el ejemplo de la ecuación cuadrática. Yo estoy segura que todos nosotros aquí en algún momento tuvimos que aprender a hacer la ecuación cuadrática para pasar el examen. ¿Y qué pasa? El cerebro es un órgano vago por naturaleza. Sabe que si no lo necesitas, no lo vas a retener. Es la base del cerebro. Dice, yo sé que yo esta ecuación cuadrática nunca más en mi vida, me la memorizo, tomo el examen y ¡pum! Se acabó, me fui. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros podemos resolver la ecuación cuadrática? A pesar de que probablemente todos la hicimos, no solo una, sino múltiples ocasiones. Entonces, el examen te da un número, pero es un número que estadísticamente no necesariamente es relevante, porque depende de muchas cosas, depende del niño comió o no comió ese día, durmió o no durmió, tenía ansiedad o no tenía ansiedad, porque todos estos son factores que afectan la memoria de corto plazo. Entonces, no quiere decir que hay que dejar de hacer exámenes, no, están en nuestra cultura, y, aunque ya las universidades las comenzaron a dejar de hacer, ¿verdad? Y la educación siempre cambia primero en las universidades, pero el examen no necesariamente nos va a dar información relevante.
para lo que nosotros necesitamos. No significa mucho. Y aparte el examen solo te evalúa un tipo de inteligencia, que es la lógica matemática. Que si uno no tiene ese tipo de inteligencia, en verdad, no necesariamente vas a tener como el resultado real del entendimiento y la comprensión de ese niño o de ese estudiante. Y ahora viene el punto de la tecnología. Cuando los exámenes se inventaron, porque la escuela es un invento nuevo en la sociedad, ¿verdad? Por miles de años el humano existió sin ir a la escuela se inventa hace unos 200 años, eh, ya como la conocemos hoy, digamos, ¿verdad? Antes habían otros formatos de escuela. Y en ese momento se dicen, bueno, aquí es, te doy información, la memorizas, tomas el examen, se memorizó el examen, sacó 100, sí, sí sabe, siguiente. El problema es que llegó la tecnología y ahora no podemos competir con la memoria de Google o con la memoria de ChatGPT o con la memoria de todas estas nuevas herramientas. Entonces nos toca buscar otro tipo de formas de evaluación porque no los podemos a competir en algo en lo que ya sabemos que van a perder, ¿verdad? Que es la memorización. Entonces ahí viene un poco de, otra vez, yo sé que es controversial, no necesariamente dejar de hacer exámenes, porque incluso nosotros en nuestra escuela los tenemos que hacer por mandato oficial, pero el saber que esa información no necesariamente es la información que nosotros vamos a estar buscando. Luego vienen los datos que no necesariamente son muy relevantes, que son los datos con propósitos netamente asistencialistas. ¿Y a qué me refiero esto? Si vamos a medir cuántos niños vinieron hoy, si vamos a medir cuántas comidas se entregaron esta semana. Si es un dato que solo nos está dando, bueno, han venido, de los 100 niños vinieron 80. ¿Y qué? ¿Y qué con esos otros 20? ¿Están enfermos? ¿Hay un virus en la escuela? ¿Es que han faltado múltiples veces? ¿Es que hay deserción? ¿Qué se hace con esa información? Si es nada más de saber que, bueno, llegaron 80, servimos 80 comidas, ya, se acabó. Pero si el dato asistencialista no tiene un propósito detrás, es información quemada. No, no hacemos nada con esto. Es pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Entonces, el dato asistencialista es fundamental. Uno necesita saber que yo serví 200 comidas hoy, pero ¿qué más? Están comiéndose las papas o la están desperdiciando. Necesito cambiar el menú. Le di algo que no es necesariamente lo que esos dientecitos todavía se están pudiendo masticar. ¿Qué hago con la información que recaudo asistencialistamente? Y luego es el recolectar sin análisis, esto que le había hablado, ¿verdad? De hacerlo por hacerlo, porque me dicen, aquí hay una hoja, vinieron 80 de 100 y se acabó y lo mandé y ya. Entonces, a menos que haya un análisis, la recolección de datos se vuelve un poco irrelevante. Y ahora nos vamos a ir a ejemplos. Ejemplos en nuestro contexto. Eh, yo he trabajado en muchas escuelas donde han habido muchos formatos de recolección de datos y muchos formatos de recolección de evidencia. Estos son los últimos que hemos utilizado, que a nosotros no funcionan y que ojalá a ustedes les puedan servir en algo. Eh, entonces, el primero es, si aquí hay personas que trabajan con niños de 0 a 5 años, esta es una gran herramienta. Esto se llama el ASQ, es el Ages and Stages Questionnaire. Lo voy a abrir. Y el ASQ lo que nos da esta es una tablita que nosotros tenemos, digamos, ¿saben qué? Antes de hacer esta, lo que voy a pasar es para que vean cómo luce primero. El ASQ luce así. Entonces, esto nos da la información del niño y luego evalúa áreas como comunicación, evalúa motora gruesa, motora fina, y aquí uno, ¿verdad? Le da, cada una de estas tiene un número y luego a la final le va a dar un resultado. Entonces, digamos que yo en motora gruesa tengo 50, estoy en el área blanca, estoy súper bien, en comunicación, perdón. Pero digamos que en motora gruesa yo estoy en 40. No es un área todavía de preocupación, pero le tengo que echar el ojito, ¿verdad? Como que hay algo allí que no está. Luego, digamos que en motora fina yo estoy en 5. Esto es gravísimo, esto es un red flag enorme. Entonces, esto lo que nos da es el examen de sangre del niño. No es que es un niño de 2 años y le va bien, o en este caso de 16 meses y le va bien, es en dónde le va bien. Porque sobre todo en Latinoamérica, si los niños hablan mucho, culturalmente los consideramos inteligentísimos, le va súper bien. Pero no necesariamente, por ejemplo, la resolución de problemas es algo que valoremos, porque es una cultura donde los adultos ayudamos mucho a los niños. Entonces, el problema es que esto lo arrastramos después. Y allí es importante el saber, bueno, cómo están estos chicos en resolución de problemas.
¿Cómo luce la resolución de problemas a a los 16 meses? Ah, puede lucir como si uno le enseña cómo algo el niño puede tratar de agarrarlo, o si el niño traza un garabato cuando uno se lo enseña, ¿verdad? O si uno deja caer algo si el niño lo intenta recoger. Entonces, tampoco es que sean cosas muy, muy complejas, pero es cómo va luciendo. En nuestra escuela lo que hemos hecho es que esto nosotros lo organizamos. Entonces, creamos una pequeña tablita y en esa tablita le quité los nombres de los niños, obviamente por confidencialidad, pero en esta pequeña tablita nosotros vemos, bueno, digamos que esta es María, que tiene 22 meses en su edad cronológica. María nació hace 22 meses, pero en su edad biológica en comunicación está en 27 meses. Pero en su edad biológica en motora gruesa está en 30 meses. Está sobre su edad. Pero en motora fina está en 24, está por debajo de su edad. En resolución de problemas está en sobre la edad. En 22 está en su edad, está perfecta en resolución de problemas. En socio individual está en 24, está sobre su edad. Y entonces esto lo que nos da a nosotros es un análisis, es un análisis como este, donde yo de repente puedo ver en el salón 1 que yo tengo a 70% de los chicos aproximadamente que están en edad o sobre la edad en comunicación. Y esto me deja a mí tomar decisiones, porque de repente yo veo que hay un 28% de los chicos que está por debajo de la edad. Yo tengo que estar pendiente quiénes son ese 28%, qué le doy a ese 28%, cómo hago que estos chicos, ¿verdad?, mejoren esta otra parte. Pero, por ejemplo, a estos de 57% que están sobre su edad, no es que los olvide en comunicación, porque si no se me aburren. Entonces, ¿qué significa lo que es que este 57% esté sobre su edad? ¿Qué tipo de libros voy a comprar? ¿Qué tipo de juegos vamos a traer? ¿Cómo va a ser? Hay un montón de información que me da aquí esto, ¿verdad? Que es el cómo tomar estas decisiones educadas y que no sea hoy vamos a hacer la letra A. ¿Por qué? Porque hoy tocó la letra A. No, porque si tú tienes un salón donde hay un 30% de los niños que está por debajo de su edad, hay un 30% que no está listo para la letra A, que te toca irte un poquito antes. Versus, por ejemplo, en el motora gruesa, que el 100% está sobre su edad. Entonces ahí sí, si yo tenía planeado que íbamos a lanzar bola, a lo mejor no va a lanzar bola, a lo mejor va a trabajar coordinación bilateral, ¿verdad? Porque estos chicos están muy adelantados en motora gruesa. Entonces, esto es una pequeña tabla, no es algo en Excel, ¿verdad? No es nada complejo, pero esto lo que nos deja es que nos permite tomar decisiones educadas sobre, eh, ay, sobre la práctica. Esto a uno como maestro le ayuda un montón porque, otra vez, es como cuando el pediatra, uno lleva a sus hijos al pediatra que te dicen, dame el examen de sangre, porque el pediatra tiene que saber dónde están tus hijos, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo va el azúcar? ¿Cómo va todo? Exactamente pasa con uno como maestro. Uno tiene que saber, no es que es un niño de 2 años, es dónde está dentro de esos 2 años. Ahora, 10 decisiones que podemos tomar tomando en cuenta el ASQ, que se llama Ages and Stages Questionnaire. Podemos tomar formación docente, de repente el decir, mira, estas maestras de ese salón 1 quizás están necesitando más apoyo en la formación en comunicación. Podemos tomar decisiones sobre compra de materiales. Hay 70% de los chicos que ya están listos para leer, por decir algo. Necesito qué tipo de juegos, qué tipo de libros, qué tipo de, o los de motora gruesa, necesito triciclos ahora, ¿verdad? Entonces, en vez de pedir más bolas, lo que voy a trabajar es en un triciclo en el salón. Las contrataciones, y aquí les voy a dar un ejemplo de algo que nos pasó. Beleli durante COVID en Costa Rica no nos obligaron a cerrar si éramos un centro de cuidado y nosotros nos permanecimos abiertos. Como ya teníamos los datos durante todo, desde que abrimos, ¿verdad? De dónde estaban nuestros chicos en todas las áreas de desarrollo. Cuando llega COVID, podemos saber, literalmente le pudimos poner un número a la afectación de COVID en nuestros niños. Resulta ser que en comunicación, nosotros veníamos acostumbrados a que nuestros chicos siempre estuvieran 60% por encima en comunicación y luego después de COVID nos vimos que estaban 40% por debajo en comunicación. Una afectación del 100% en niños cuya escuela no cerró, ¿verdad? Y esto entonces lo que nos hizo fue que cuando íbamos a contratar a personal nuevo, no estábamos buscando maestros, estábamos buscando terapeutas de lenguaje, porque
tienes un 100% de tu población con un 100% de afectación en comunicación. Entonces, el perfil del docente que tienes que buscar luce diferente porque pasó una pandemia, no podemos pretender que no pasó nada. Y sobre todo porque tienes la evidencia. Entonces, esto nos da una justificación, digamos, de cómo tomamos estas decisiones. Nos da también la opción de tomar decisiones sobre los apoyos que están necesitando los chicos, sobre el horario. A lo mejor es que estamos haciendo algo en el horario que no es, y ya esto te permite comenzar a analizar otras cosas. Sobre la división de grupos, es decir, bueno, yo no puedo poner a María, que está en 12 meses en comunicación, con Pedrito, que está en 22 meses en comunicación, porque no se encuentran, ¿verdad? No se logran entre ellos. Entonces, a veces yo voy a sacar a Pedrito solo, a veces voy a sacar a María sola, y a veces los voy a juntar porque yo necesito que María aprenda de Pedrito. Entonces, hasta el cómo los agrupo, esto nos da mucha información. Nos permite también cuestionar el currículo, si es que hay algo de lo que nosotros estamos haciendo curricularmente que no está afectando o que está dejando huecos y vacíos, ¿verdad? Nos permite pensar en alianzas. Necesito conseguir a una universidad en terapia de lenguaje para que venga acá y nos ayude con sus pasantes. Necesito ver si hay alguna mamá que nos pueda ayudar más. Necesito a quién me ayuda en esto, porque tampoco los recursos son ilimitados, tenemos que conseguir ayuda. Y luego los tiempos, de ver, bueno, en realidad, como la motora gruesa, el 100% de estos chicos está por encima, era de esperar que en comunicación hubiesen algunos que estuvieran por debajo, porque los humanos no somos lineales, ¿verdad? Tenemos estos picos. Entonces, si estás muy adelantado en un área, hay otra donde vas a sacrificar. Entonces, a lo mejor es una cuestión de tiempo y de maduración, nada más. Entonces, estas son decisiones que se pueden tomar desde allí. Algo del ASQ es que se consigue en español, es gratis y está online. Entonces, esta es una súper herramienta que ustedes pueden tener. Se consigue por meses, comienza a los 3 meses y termina a los 50 meses, no, a los 60 meses, perdón, a los 5 años. Entonces, eso es algo que pueden buscar. El ASQ tiene validez y tiene fiabilidad. Fue creado en Estados Unidos, pero las últimas versiones vienen con unas adaptaciones para la comunidad latina importantes. Es el que utilizan los programas de Head Start, que son los programas de educación federales de Estados Unidos. Y bueno, así luce, que era como lo que les había mostrado, ¿verdad? Las tablitas. Ahora, en nuestro caso, por ejemplo, como Beleli es una escuela en el bosque, los chicos caminan un montón por diseño. De hecho, no tenemos ni siquiera suficientes sillas para que todos se sienten porque es parte del diseño de la escuela. Queremos que se muevan mucho. Entonces, nosotros lo que nos dimos cuenta fue que estos niños no había nada que uno le pudiera poner para que se saciaran. El hambre era una cosa impresionante. Y nos tocó comenzar a medir cuántos pasos están dando, cuántas calorías están quemando. Y esto nos llevó a un diseño de menú. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que un niño de preescolar camina en promedio 3 kilómetros al día. ¿Qué quiere decir esto? Que solo la frutita y el agüita no lo iba a saciar. Entonces teníamos que diseñar un menú hipercalórico. Y allí entra entonces una nutricionista infantil, no nos servía, necesitábamos a la nutricionista infantil con una nutricionista en deporte, porque están caminando a ese nivel. Cuando ya llegan a la primaria, estamos hablando de 6, 7 kilómetros al día. Entonces, tienen que ser comidas hipercalóricas, pero no de calorías vacías. Entonces, esto nos lleva a un diseño de menú. El decir que el día que ellos suben a la montaña y hacen senderismo, ese día tiene que haber doble carbohidrato en la merienda. Y en el almuerzo tiene que haber una doble grasa. ¿Y qué significa una doble grasa? O sea, el aguacate y más aceite de oliva en las papas, por decir algo. Entonces, ¿cómo se toma una decisión sobre el menú? Porque una cosa es decir, así, hoy todos van a comer manzana, y otra cosa es decir, hoy todos van a comer manzana con yogur, porque hoy es el día que van al parquecito a jugar. Entonces hoy necesitan que sea más densa la merienda. Y esto nos da mucha información para las familias, también para nosotros poder compartir con las familias. Entonces, decisiones también sobre formación docente, qué le das y cuándo se lo das. Decisiones sobre el menú, qué tipo de comida tengo que puedo mantener o que tengo que quitar o que tengo que mantener pero en otros momentos, se lo tengo que dar en otros momentos de la semana. Perdón, aquí era el orden de las comidas, el orden de los materiales. De repente el decir, bueno, les voy a dar siempre mi proteína o siempre la grasa y después es que le doy el carbo, o no, el día que es educación física, el carbo es lo que necesitan primero porque necesitan el azúcar. Los tiempos de comida. ¿Están comiendo muy temprano? ¿Están comiendo muy tarde? Un niño que
tiene 2 años, que se despierta a las 5 de la mañana, puede comer a la misma hora que un niño que tiene 2 años, pero se despierta a las 7? ¿Van a tener hambre a la misma hora? ¿Qué pasa con el que se despertó a las 7, que ya desayunó, y le dimos la merienda a las 8? No va a merendar tanto, pero entonces va a llegar al almuerzo muerto de hambre. Quiere decir que hubo un tiempo que entre la merienda y el almuerzo ese niño no aprendió porque tenía hambre. Y allí es toda esta información que es fundamental para uno como maestro, porque uno tiene que saber, bueno, entonces para Pedrito, que no comió tanto, tengo que tener un poquito de algo para que me aguante hasta el almuerzo y pueda estar como con la mente donde tiene que estar. Y luego estos espacios de movimiento, ¿verdad? ¿Qué tanto espacio de movimiento le estoy dando? Porque si después de la merienda yo los hago que se vayan a sentar, yo estoy dándole veneno a un cuerpo, te acabo de dar calorías, te acabo de dar usualmente un carbo, azúcar, y te estoy diciendo que ahora te vayas a sentar. Esta es la tormenta perfecta para que se porten mal. Entonces, si yo sé que te acabo de dar calorías, te acabo de dar azúcar, después de eso yo te tengo que mandar a correr, a jugar, a que la quemes y después nos sentamos a hacer algo tranquilo. Entonces, esto tiene un montón de información a nivel cognitivo, digamos, y de docente que nos puede ayudar. Ay, y aquí viene otra vez, como esto del maestro como investigador, esto no se acaba nunca, y viene incluso en los tiempos de atención. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos medido es cuáles son los tiempos de atención de nuestros niños y cuáles son los tiempos de atención en actividades deseadas, por decir, en construcción o en la clase de arte, cuáles son los tiempos de atención en las actividades no deseadas, que puede ser lo que sea, y luego ahí se saca un promedio. Y yo con este promedio, entonces tomo decisiones sobre la duración de mi actividad, sobre la intensidad de mi actividad, sobre el uso del horario, sobre cómo voy a agruparlos, qué equipo viene y quién apoya. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros tenemos que hacer, no sé cómo se llama en El Salvador, pero una asamblea, ¿verdad? Un círculo, donde los chicos ahí van a ver el tiempo, van a ver si está nublado, van a ver el día de la semana, van a ver todo esto. Y eso tiene que durar media hora. Pero si yo tengo 3 años, yo no puedo estar media hora sentado. Fisiológicamente mi cuerpo no está diseñado para estar sentado por media hora. Entonces mi maestra llega, que es buenísimo, y mi maestra dice, bueno, y vamos a hacer esto y nos vamos a mover y rara. Pero luego uno se da cuenta que ese círculo, los primeros 10, 11 minutos funciona y después de eso es la maestra peleando con los chicos. Entonces, es mejor tener un círculo de 11 minutos que funcione que tener un círculo de media hora a gritos y regaños y amenazas. Y lo mismo pasa con la clase de matemáticas. Si yo sé que después del almuerzo nos da el bajón calórico a todos y nos da el sueño y viene esto, yo no te puedo dar matemáticas después del almuerzo, yo te la tengo que dar tempranito en la mañana. Entonces, porque ahí es cuando estás descansado, y ahí es cuando desayunaste, y ahí es cuando estás listo para hacerlo. Entonces, el tener estos tiempos de atención es fundamental porque hace que uno pierda menos tiempo, que uno pelee menos, evitas los problemas de comportamiento. Entonces, que decía, parece una cosa más, pero es que es una cosa más que te evita un montón de otras cosas, que te ayudan un montón de otras tomas de decisiones. Y luego viene la productividad, y esto es algo que uno puede evaluarse incluso uno como adulto. Y aquí les voy a hablar de una herramienta que se llama, bueno, nosotros hacemos varias. Uno es el análisis de horario. Les voy a mostrar este ejemplo. Cuando uno es maestro, ¿qué es lo que siempre, verdad? Se queja y nunca ningún maestro en el mundo, incluyéndome, tiene suficiente tiempo. Pero cuando uno hace un análisis de horario, uno lo que se da cuenta es dónde estoy invirtiendo mi tiempo. Entonces, por ejemplo, este es el análisis de horario de la maestra de arte. Entonces ella dice, bueno, yo estoy haciendo trabajo administrativo de 7:30 a 9 y estoy preparando una experiencia. Después me voy a Kinder, ahí monto la experiencia y tengo que dejar un tiempo de limpieza y organización de materiales. Después me voy al almuerzo, después trabajo en ambiente. Y esto lo que nos da es, nos permite ver el mapa de en qué nos estamos encontrando. De repente uno puede llegar y decir, uy, pero tienes un montón de tiempo de trabajo administrativo. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? O tienes un montón de tiempo en reuniones. ¿Estas reuniones son necesarias? ¿Es verdad? O estas reuniones pueden ser un email. Tienes que estar en todas porque nos encanta estar en reuniones a los maestros, ¿verdad? Como en educación esto nos fascina. Entonces es necesario que estés en tanta reunión. ¿Cómo podemos hacer? ¿Tienen que ser semanales o pueden ser quincenales? Y ahí es cuando uno comienza a sacarle tiempo al tiempo, porque no puedes tomar decisiones sin haber hecho ese análisis primero. Y el día no va a tener más de 24 horas.
Entonces, como son las mismas horas que tenemos, si uno entiende dónde está, puede ver cómo la productividad de uno se puede mejorar y cuáles son estas cosas que también uno dice, sabes que a la final yo no tengo que estar en esa eh, reunión de proyecto de Kindle. De esto no, ya, eso lo puede hacer otro y me avisa, me mandan un email y yo con eso ya entiendo. O sí puedo estar, pero lo voy a hacer cada 2 semanas, no cada semana. Tienen razón, cada semana es demasiado. Entonces es importante tener el análisis de tiempo para la productividad de uno, sabiendo que no es como que le vamos a lograr alcanzar más horas al día, ¿verdad? Y luego hay otra herramienta que se llama el CLAS. Esta es una herramienta que es el Classroom Assessment Scoring System. Esta es una herramienta que evalúa al docente. Yo creo que es de las mejores herramientas que hay, es súper buena. No encontré este tablita en español, perdón, pero aquí se los podemos ir traduciendo. Evalúa 3 grandes partes de uno como docente. El apoyo emocional, la organización del salón y los apoyos de instrucción. Entonces, esto quiere decir que si me llegan a observar a mí en mi salón, lo que de repente van a ver es la productividad del salón. ¿Qué tan lista estoy yo? O van a ver cómo estoy manejando los conflictos, o van a ver qué tanto estoy modelando el vocabulario. Pero solo eso, me van a enfocar en solo eso y no es que me van a decir, ahora todo lo tienes que cambiar, sino que, no, Carla, yo vine, estaba viendo tu modelaje de vocabulario y me di cuenta que no estás teniendo suficiente interacción con María y el otro, pero demasiada interacción con los más grandes. Entonces hay un análisis real de la evaluación de uno, ¿verdad? Y usualmente se hace con videos. Entonces, no queda subjetivo a que si mi supervisora le caigo bien o no, es bien objetivo. Está allí, está en el video, es mira cómo hablas con Pedrito 52 veces y con María 1, porque a uno le pasa, porque en el día a día la operación se lo come, el salón se lo come a uno. Entonces, el tener ese tipo de información es súper valioso. Cosas del class que hay que pagar, hay que certificarse. Quien lo evalúa a uno se tiene que certificar, tiene validez y fiabilidad también, y evalúa muchas dimensiones, no solo evalúa productividad, evalúa un montón de dimensiones, como pudieron ver. Ahora, está la opción casera que uno puede hacer también de esto, y es decir, bueno, yo quiero evaluar mi productividad y le voy a pedir a mi directora, decir, ¿sabes qué? Quiero ver, que me quiero enfocar en esta cosa, porque otra vez, de nada vale que sea que a ustedes le impongan esto. Si a ustedes no les sirve en lo que la van a evaluar, pidan, mejor no me evalúes en esto, mejor evalúame en tiempos de atención, porque estoy necesitando saber esto para mi práctica. Entonces, digamos que es en productividad, yo puedo ver, ¿están listos los materiales cuando había la experiencia? O mis estudiantes tuvieron que esperar 10 minutos a que llegaran las tijeras porque me faltaban 5. O en ese momento entró una compañera a pedirme algo y ellos quedaron esperando, porque productividad es qué tan productivo es cada minuto en el salón, ¿verdad? O si ya mis alumnos terminaron, ¿tienen algo que hacer? O no, o ya tienen que esperar nada más. Entonces, hay muchas formas de evaluar que no necesariamente es con la fiabilidad del class, pero que igual nos puede dar un montón de información. Estoy viendo la hora nada más, que nos pueden dar un montón de información. Ahora, hay otras cosas que se pueden evaluar, como las funciones ejecutivas, que usualmente la gente cree que eso no te toca ir a un neurodesarrollista que te evalúe. No, mentira, uno puede evaluar funciones ejecutivas en el salón. Hay varias herramientas, nosotros utilizamos una que se llama Play Planning, es una herramienta que creó Elena Bodrova. Elena Bodrova fue una alumna de Vygotsky, yo tuve el honor de que me capacitara hace muchos años. Y ella, por ejemplo, esta de Play Planning sirve para el objetivo bajo el cual ella lo diseñó, es para estudiar el desarrollo de la función ejecutiva de planeación y ejecución. Van a ver un ejemplo que tiene procesos de electroescritura que se benefician mucho también, pero no es la realidad, no es el por qué se creó la herramienta y esto nos permite tener un estudio a largo plazo. Luce así, llega Pablo a su escuela y Pablo escribe todos los días en ese librito que está ahí en el medio, él escribe su nombre, dibuja lo que va a jugar y escribe lo que va a jugar. Escribe, ¿verdad? En garabatos. Eso quiere decir, Pablo dijo que él iba a jugar en la construcción. Todos los días, cuando él llega a Belén, eso es lo primero que él hace. Play planning se llama. Entonces, cuando Pablo, y una cosa importante, en esta edad siempre lo hacemos en negro, no les damos colores, para que se enfoquen en el plan, no en el color, ¿verdad? Para enfocarlos.
Entonces, llega Pablo, hace su play planning, son las 10 de la mañana, Pablo no ha ido a construcción y la maestra le dice, Pablo, qué pena, usted dijo que hubiera construcción, vaya a construcción. Entonces es planear y ejecutar. Todos los días desde que tienen 3 años. Cuando ya llegan a prepa, que son chicos aproximadamente de 5 años, luce así. Entonces ya uno ve que se le agrega la fecha, se le agregan los apellidos, ya abajo hay una línea donde dice I am going to construction, ¿verdad? Ya ellos comienzan a escribir y aquí ya uno ve el nivel de madurez en el plan. Porque, por ejemplo, si ven en el caso de Noelia, los pantaloncitos tienen, los pantalones de ella en la foto tienen flores y en el dibujo tienen flores. Está jugando con una cosa que da vueltas y en el dibujo está la cosa que da vueltas. Entonces ya el nivel de planeación iba tan al detalle que en su ejecución ya había diseñado todo lo que ya iba a ir a ejecutar. Y esto es una función ejecutiva fundamental, porque en el sistema tradicional somos muy buenos ejecutando, nos enseñan a ejecutar. Hoy es la página 15, mañana es la 18, vas a hacer una maqueta de un volcán y uno ejecuta, 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 pero no en la parte de planear. Y la parte de planeación queda en otro lado del cerebro. Es como ir al gimnasio y solo hacer pesas de un lado. Necesitas darle al otro lado del cerebro esa pesa también. Entonces, esto es una forma muy fácil de medir. Bueno, 80% del tiempo que Noelia llegó a su escuela, logró ejecutar lo que había planeado. Eso es una medición súper fácil de funciones ejecutivas y esto es un ejemplo de ellas, ¿verdad? Obviamente hay muchas. Y ahora ya para terminar y pasamos a preguntas. Mis recomendaciones para el acercamiento a esto es decidir una cosa, no pretender que ahora vamos a decir, vamos a medir todo, calorías, funciones ejecutivas, motora gruesa, es demasiado, esto es un proceso de tiempo. Y decidir una cosa que a ustedes les convenga, que quieran hacer que les funcione, ¿verdad? Otro es entender que no toda la evidencia luce como números, que hay evidencia que puede tener 1 millón de formatos, como el play planning, por ejemplo, o como el horario, que se puede traducir a números, pero que no necesariamente luce como números al principio. Y luego el comunicar los resultados, porque de nada sirve que yo tenga esta información valiosísima sobre mi menú y mis calorías si yo no le aviso a las familias, hey, cuando lleguen a casa, no le den una galletita, le tienen que dar, ¿verdad? Ojalá arrocito y frijoles y que coman bien porque miren todo lo que están caminando. Entonces, si nosotros no comunicamos lo que aprendemos o no comunicamos lo que hemos descubierto, pues pierde el valor todo esto. Sí se vuelve entonces en una cosa más. Y esa sería mi recomendación para esto. Voy a parar de compartir y ahora nos podemos pasar a preguntas, quien quiera. Sí, gracias, Carla. Aquí está, hay dos preguntas. Creo que están escribiendo más. Veamos. ¿Cómo afecta la nutrición en los niveles de aprendizaje de los universitarios, principalmente ante aquellas asignaturas que les cuesta más comprender? Buenísima pregunta. Y vieras que la nutrición afecta siempre, ¿verdad? Independientemente de la edad, pero hay ciertos hacks, como ciertas trampas que uno puede hacer para engañar al cerebro. Por ejemplo, si es una materia que les está dando, que les está costando procesar, digamos que es una materia que les genera muchas dudas o ansiedad, o la hora, si es una materia que le estás viendo en una clase tarde y te da flojera porque estás cansado, hay cosas que podemos hacer como el masticar chicle, porque el masticar chicle le manda, y decirle a los alumnos, literal, traigan chicle y todos vamos a masticar chicle, porque le manda una señal al cerebro de alerta, de despiértate, ¿verdad? Otra cosa es lo que se llaman estos breaks mentales y que usualmente requieren algo de movimiento. Porque cuando uno está haciendo algo que es muy complejo, y piénsalo en nuestros trabajos, cuando nosotros tenemos un problema en el trabajo o algo difícil, ¿qué es lo que uno hace? Uno se levanta, uno va, busca café, va al baño, hace algo y luego se sienta, porque hay una correlación directísima entre cognición y movimiento. Los humanos, nuestro historial genético está diseñado, fue diseñado, nosotros fuimos diseñados para movernos, somos nómadas, de ahí venimos. Esta cosa de sedentarismo, de todo el mundo sentado 2 horas escuchando a una maestra y pretendiendo que eso cale, eso es absurdo, ¿verdad? Eso es un invento de alguien en algún momento y eso no tiene ninguna validez. Entonces, si nosotros hacemos estos breaks donde los estudiantes se puedan mover o incluso decir el flexible sitting, como el sentarse de forma flexible, si quieres estar en el piso o si quieres estar en algún otro lado, ayuda un montón a la cognición, al entendimiento.
Entonces, por eso es que es importante entender de desarrollo humano y entender de neurociencias, porque hay muchas cosas que fuimos heredando, que se volvieron la norma, pero que son prácticas muy malas, que no necesariamente es lo que sabemos hoy del cerebro, pero la educación siempre va lenta, 100 años antes, ¿verdad? Es como vamos lentos por algún motivo, pero eso es importantísimo. Si pueden hablar con sus estudiantes sobre la necesidad de las buenas grasas y las buenas proteínas, en Latinoamérica nuestras dietas tienen muchos beneficios con toda la cantidad de leguminosas que tenemos disponibles, la cantidad de frutas que tenemos disponibles. Entonces, no necesariamente es salmón, ¿verdad? Hay un montón de opciones buenas. Las lentejas son una super opción, el aguacate es una super opción, el plátano maduro es una super opción, que ayuda mucho a la comprensión. Gracias, No sé si Carla. con gusto. Otra pregunta es si pueden compartir herramientas para investigar, por ejemplo, la atención de los niños. Sí, nosotros las hemos creado, son caseras, no tienen viabilidad no tienen validez ni fiabilidad, pero usualmente son fáciles de hacer. Se las puedo decir para que las puedan hacer ustedes más bien. Lo que nosotros hacemos es, si se está dando la clase, lo que sea, tenemos a alguien externo allí y lo que esa persona comienza literal con cronómetros, comenzamos a medir. ¿En qué momento es que se comienzan a empujar el uno al otro? ¿En qué momento es que se lanzaron al piso? Entonces ya en el minuto 7 comenzó a pasar, o en el minuto 8, o de repente es decir, no, ya definitivamente aquí no es la maestra está como muy tranquilita, entonces, ¿qué pasa si viene otra maestra? Y si es una maestra más dinámica, o si los mueve más. Entonces, es a cronómetro, no hay otra forma. Y ya eso nos ayuda a nosotros a tomar un montón de decisiones, porque de repente uno dice, ah, bueno, es que Carla, vieras que ese día tú, o sea, los tuviste sentado media hora, en ningún momento los dejaste que se pusieran de pie o que bailaran, ¿qué tal si ponemos una canción en el medio? ¿O qué tal si hacemos sets de 10 minutos? 10 minutos, una experiencia que implique mover, otros 10 minutos, una experiencia que implique mover. Porque otra vez, el objetivo no es tenerlos ahí sentados por tenerlos sentados, el objetivo es que haya comprensión, que no se pierda el tiempo. Entonces es mejor tener esos ratitos. Mi recomendación sería, tráiganse a la maestra de al lado, a la vecina, a la directora, a alguien y es, mide atención. Quiero que veas en qué momento estos se comienzan a empujar. En el momento que eso pase, hasta ahí llegó tu productividad, se acabó, ya no hay más nada más. Porque el resto del tiempo va a ser supervisando o cuando un niño ya comienza a empujarse, ya comienza a jalarse el pelo y ya comienza a lanzar algo, ya los perdimos. Ya, se acabó. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que ver, ok, o freno, hago un alto total y les doy movimiento, que es usualmente lo que están buscando, o digo, los voy a hacer más cortitos. Son periodos más cortitos. Entonces, hay que traer, esto no se puede hacer solo y esto es algo también interesante porque en educación nos han enseñado que es mi salón, mis niños, mis tijeras, que nadie venga, ¿verdad? Es como nos han enseñado a trabajar hacia adentro y esto se tiene que trabajar hacia afuera. Esto es como cuando un doctor tiene un caso bien complejo, que hace un consejo médico y de repente trae a otros doctores y es, hey, ayúdenme a identificar cómo hacer esto. En educación lo tenemos que manejar igual. Ayúdenme a identificar cómo mejoro mis tiempos de atención. Ayúdenme a identificar cómo... Y no es tan difícil, es a cronómetro. Sí, Carla, tus tiempos de atención están en 5 minutos. Ah, bueno, ¿qué podré hacer para llevarlos a 8? No van a llegar a 20, pero ¿qué puedo hacer para llegar a 8? Y luego uno sí mismo se va poniendo estos objetivos a corto plazo, pero nosotros lo manejamos así, a cronómetro, de verdad no es como que sea la fórmula secreta de la Coca-Cola. Sí hay ciertas cosas que hemos hecho, por ejemplo, como para las asambleas o estos círculos, que tenemos, una vez que los niños logran aguantarse estas 4 cosas, ya están listos para esta quinta. Cuando compiten esta quinta, ya están listos para esta sexta y se las vamos complejizando por edad maduracional. Entonces, eso se puede ir diseñando también según la realidad de la escuela. Gracias, Carla. Otra cosa es que ¿dónde pueden registrarse para una credencial que se deba adquirir? Depende usualmente, y justo les estaba hablando a las chicas ahorita de la fundación, que depende de la herramienta. Cada herramienta de evaluación usualmente ofrece sus credenciales. Entonces, el ASQ, por ejemplo, uno se puede certificar, pero no es necesario.
porque eso lo pueden hacer incluso familias. No recomiendo que se la den a familias porque después las familias colapsan, ¿verdad? Del susto. Lo pueden hacer los pediatras. Entonces, el ASQ no hace falta que se certifiquen. El CLAS es una herramienta súper buena que sí requiere la certificación, pero es costosa, es muy, muy cara. Entonces, de ahí depende más bien de si eso es necesario. Si uno es maestro, uno lo quiere hacer. Si yo soy una ONG, quizás, y tengo varias escuelas, quizás sí lo quiera hacer. Entonces, ¿verdad? Depende. Hay otras que son evaluaciones sobre el ambiente, por ejemplo, que está el ambiente para infantes y párvulos, está la otra que es el ambiente para preescolar y primaria, y uno lo que hace es una evaluación de ambiente. En esa hay que certificarse. También hay otras que son las socioemocionales, como el DECA, por ejemplo. Esa también hay que certificarse. Pero depende de lo que uno quiera, porque no hay una que lo de todo, ¿verdad? Depende de lo que uno quiere y lo que uno necesita. Gracias. Bueno, aquí dicen gracias por compartir ese conocimiento tan valioso. ¿Alguna recomendación de herramientas de metodología para prevenir el acoso escolar que se vuelva más fuerte en la adolescencia? Sí, ay, qué linda pregunta. Hay varias. El ASQ tiene una parte socioemocional, pero eso llega hasta la primera infancia. Ahorita la Universidad de Harvard está haciendo un programa que se llama Caring Schools Network. Se lo voy a poner acá. Eh, el programa no está en español todavía. Nosotros estamos trabajando con ellos el programa en español, el diseño. Y no está para la primaria, está para los más grandes. Entonces, desde Beleli los estamos apoyando con todo esto. Pero este es un programa que va hacia la proactividad y no hacia la reactividad en la salud mental. Porque muchas de las herramientas que hay ahorita en salud mental son ya cuando el problema pasó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudar al niño que tuvo bullying? Pero no es el cómo prevenir, ¿verdad? Esta otra parte. Luego viene otra de las cosas que es que no todo es bullying. Y esto es importante, ¿verdad? Nos hemos vuelto, le hemos generado como un miedo a las interacciones humanas normales de toda la vida. Yo estoy segura que todos los que estamos aquí en algún momento nos dimos madrazos con los hermanos y los primos, ¿verdad? No, y eso más bien lo que enseña es como casi que calle, te enseña. Entonces también darles un chance a estos chicos de aprender a defenderse es fundamental, de aprender a debatir es fundamental, y esto es lo que Harvard ha diseñado súper bien con este programa. Lo único es eso, que no está en español y no está todavía para los más chiquititos. Nosotros estamos haciendo el beta del beta con ellos. Apenas lo tengamos listo, yo les puedo avisar a las chicas de la fundación para compartir, porque es un programa súper bonito. Por ejemplo, para la adolescencia, algo que hacen muy lindo es que con la radio pública de Estados Unidos sientan a personas a debatir en temas polarizantes. Entonces, por decir algo, yo soy pro aborto, tú eres pro vida, y nos sientan a debatir para que los chicos puedan modelar, puedan ver estos modelos de gente que puede hablar y tener diferencias sin matarse, ¿verdad? Que estamos tranquilos, yo soy pro Palestina y tú eres pro Israel, y hablemos y veamos y no nos matemos en este proceso. El aprender el agree to disagree, como dicen los gringos, ¿verdad? El aprender a no estar de acuerdo respetuosamente, y que el debate es una cosa muy pública y muy formal y necesario también. Entonces, esa herramienta de salud mental de todas las que hemos estudiado al día de hoy sigue siendo la que yo creo que va por el mejor camino, porque previene mucho, tienen una serie de encuestas, entonces también le dan a uno el análisis, ¿verdad? De, hey, mejor vete por este lado, porque vieras que en tercer grado los chicos, o no sé, hay una que es sobre deserción. Veo que estos chicos de 14 están ya hartos, ¿verdad? Están cansados, entonces vamos a trabajar más bien de pertenencia, porque un niño de 14 años lo que necesita en la escuela no es contenido, necesita pertenencia, necesita sentir que yo aquí soy fundamental, que es que si yo no estoy acá, esto no va a pasar y no me va a funcionar en nada, ¿verdad? Necesito poder tener que el mural no se va a pintar solo, que necesito estar allí para pintar. Entonces, a los 14 años, en la adolescencia particularmente, tenemos que asegurarnos de tener pertenencia, porque no lo vas a retener con clase de geografía, eso no les interesa. Entonces, el adolescente necesita como un factor diferente para mantenerse allí. Y este programa de Caring Schools te da un poco de esto. Vamos a la adolescencia, vamos a entrar entonces a los grupos, a la pertenencia, al que tengo yo que aportar en esta sociedad, y por allí viene como toda esa otra parte. Súper bonita. Gracias, Carla. Otra era para la deserción escolar de jóvenes a 14 a 18 años. No sé si es la misma.
Es la misma porque me fui un Ujú, poquito, pero sí, aquí a 18 años otra vez es cómo podemos hacer que estos chicos se sientan imprescindibles en la escuela. sí. Y eso no se logra memorizándose los ríos del Salvador. ¿Verdad? Eso tenemos que buscar otro tipo de formatos, trabajo comunitario, trabajos, sirve mucho la parte de mentorías, de que encuentren un mentor dentro de la escuela que los apoye, sirve mucho también el asegurarse de que los chicos puedan hacer como pasantías, que ya comiencen a practicar la vida real. Entonces, eso apoya más que cualquier otra cosa. Ok, gracias. ¿Y si se está usando ya para explotar la data recolectada e incluso integrarla? Nosotros todavía no lo estamos utilizando, estamos en conversaciones con una empresa colombiana para comenzar a manejarlo, pero en este momento todo se está manejando in-house. Ok, muchas gracias, Carla. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya no. Creo que ya no. Pero bueno, en nombre de la Fundación, de verdad que te agradecemos mucho esta valiosa información y esperamos poder tenerte en otro webinar o principalmente también en persona. Así que nos vemos y para todos los participantes, igual nosotros les mandamos la grabación de este webinar para que lo tengan y puedan consultar el contenido. Muchísimas Ay, gracias. muchas gracias. Chao, chicos, saludos. Gracias, adiós.